Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es María del Pilar Valteros. Soy estudiante de Administración de Empresas y el día de hoy voy a hacerles la exposición sobre qué es cultura. Entonces, para iniciar la exposición, lo primero que debemos determinar qué es cultura. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, la cultura abarca muchos aspectos, por ejemplo, los conocimientos, las creencias, los idiomas, los hábitos y cualquier característica que corresponda pues, a una sociedad. Según Taylor, para Taylor la cultura es un todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito o capacidad adquirido por el hombre como miembro de una sociedad. Dice también que la cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación. Esto lo tenemos que entender, es importante saberlo porque sabemos que el conocimiento se transmite de padres a hijos. Esto incluye las formas de actuar, valores y todo lo que aprendemos desde que somos niños. Dice, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, incluyendo lenguas, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Como explicaba hace un momento, debemos entender mm, que la cultura eh, o el proceso de entender, de conocer los aspectos de una cultura inicia desde que somos niños y creo que nunca finaliza. Eh, Generalmente los niños son como esponjitas, ellos absorben toda la información pues que toman de su alrededor, iniciando por sus padres desde que son muy pequeños y esta información la interioriza, formándola ya parte como de su carácter. Como decía, esto incluye los conocimientos, las costumbres, los valores, los comportamientos, las creencias y pues todos los aspectos que forman parte pues de la cultura. A este proceso lo llamamos enculturación. Mm, Otra cosa que debemos entender es que la cultura, aunque en muchas sociedades es diferente, también tiene aspectos muy parecidos una de la otra. Entonces, la antropología nos ha permitido entender o conocer todos los aspectos de todas las culturas pues, a lo largo del mundo. Em, Aparte de ello, el entender todos los aspectos culturales, todos los aspectos que encierra el modo de vivir de las personas, de las sociedades, permite garantizar la supervivencia y facilita la adaptación de cada persona pues a su entorno. Em, esto también es importante entenderlo porque sabemos que al ser diferentes, eh, no hay una forma de estandarizar como los conceptos que se manejan en lo que es el ámbito de la antropología. Entonces, al entender que todos somos diferentes, simplemente tenemos un conocimiento como de cada aspecto de cada sociedad o cada cultura. Em, hay una cosa y es que la cultura abarca muchos conceptos, como decía, es arte, es lengua, es conocimientos, son costumbres, es las creencias, por ejemplo, las religiones. em, y todo esto empezó desde que el hombre eh, le dio un símbolo a cada cosa que estaba a su alrededor. Por ejemplo, si vemos los primeros hombres que ya
empezaban a comunicarse, em, ellos empezaron a darle un nombre, un símbolo a cada cosa que estaba a su alrededor. De ahí nacieron, por supuesto, los lenguajes y las formas de expresión. Pueden ser verbales o no verbales. Em, bueno, eh, hay que tener en cuenta que la gente todo el tiempo está vinculada a la cultura. No podemos eh, dejar ningún aspecto por fuera, es decir, desde la manera de vestir, la manera de hablar, siempre todo está ligado a la cultura. Entonces, dependiendo de, como decía, de cada sociedad, de cada lugar donde se vive, va cambiando. Pero como decía, siempre son similares unas de las otras. Mm, hay un aspecto que, que quería plantear y es que eh, esa cultura, aunque es una manera de supervivencia, es una manera que nos facilita el entender, el conocer todos los aspectos, nos facilita la supervivencia, pero a la vez nos trae consecuencias. Por ejemplo, tenemos la costumbre de utilizar gasolina para nuestros autos o de utilizar autos. Sin embargo, sabemos que esto genera contaminación. Y entonces en este sentido debemos entender que no todos los aspectos culturales o van evolucionando con el tiempo y no todos son buenos pues en su, en su justa medida. Actualmente en Colombia, mm, algunos ejemplos de fiestas o de aspectos culturales que se manejan son, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Blancos y Negros, la Feria de las Flores, la Feria de Cali, el Reinado Nacional del Bambuco, el Festival Vallenato. Y otros aspectos, otros rituales que se celebran, por ejemplo, son la Semana Santa y Navidad, que incluye la cena de Navidad, que es las lentejas en el bolsillo, darle la vuelta a la manzana, con unas maletas corriendo, el día de las velitas, e inclusive brindar un tinto cuando alguien llega a nuestra casa. Em, la antropología asociada a la administración de empresas. Bueno, primero tenemos que saber que a lo largo de la historia, el hombre siempre busca organizar cada uno de los aspectos que giran en torno a su vida. Entonces, al organizar, ya empezamos a utilizar conceptos básicos de la administración, como es el planear, organizar, el dirigir y controlar, con el propósito de llegar a un objetivo. Entonces, al entender esto, entonces nos damos cuenta que se retroalimenta, que es que gracias a la antropología, al estudio de la antropología y de la cultura, nos damos cuenta que la administración ha evolucionado. Al principio éramos o hacíamos cosas muy simples, luego tuvimos que organizarnos, ya organizar nuestro trabajo, organizarnos en sociedades, entonces eso ya empieza a ser administración. Y estos conceptos, estos preceptos han evolucionado con el tiempo y han permitido que nuestra vida sea mucho más sencilla, no solo, digamos, en nuestra vida cotidiana, sino también en, en las empresas, en conocer a nuestros empleados, sus necesidades, las características de cada persona. Entonces, por eso es muy importante conocer la cultura a través de la antropología. Muchas gracias por su atención.